Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Es un tremendo honor para mí, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana de sábado. Vendría a ser como una especie de almuerzo, el almuerzo espiritual que nos toca cada sábado. La verdad que disfruté mucho de la escuela sabática. Ahí conocí a Juan, muy estudioso Juan, la verdad, felicitaciones. Muy linda la escuela sabática, estuvimos con Franco. Y yo sé que también disfrutaron de su escuela sabática en el lugar donde tocó. Bien, hermanos, en esta mañana de sábado vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. En Apocalipsis, el capítulo 3, está en el versículo 14. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo, le da un mensaje a su amada iglesia. Y cuando nuestro Dios habla en su infinita sabiduría, nos habla para nuestro bien, nos habla para nuestra salvación. Y si es que Él tiene que hablar es porque Él es más sabio que nosotros. Entonces, cuando Él nos habla por medio del escrito de su palabra. Entonces nosotros debemos meditar en su palabra, aceptarla y pedirle a Él que nos ayude. Y si nos da un mensaje específico es para que nosotros alcancemos la salvación, ¿sí? Porque la salvación está totalmente garantizada, está expuesta, está en nuestras manos. Pero si nosotros no somos sabios, pues entonces podemos perder la salvación, y eso es lo que dice el texto. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice así, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de nuestro Dios, el mensaje que Dios le da a su iglesia, a la última iglesia. Tenemos en Apocalipsis la serie de siete iglesias. Y sabemos que el último mensaje a la iglesia de Laodicea que significa pueblo juzgado o pueblo del juicio, el pueblo que vive en el tiempo del juicio, ¿sí? Que es una etapa, según los estudiosos, comenzó del año 1844 hasta antes de la venida de Jesucristo, es decir, es nuestra iglesia, es la iglesia, final. De acuerdo, a las profecías bíblicas, sabemos que estamos viviendo en tiempos finales. Entonces Dios les da, en su más alto amor, les da este mensaje de corrección a esta iglesia, a nosotros mismos. Ahora, el título del tema se titula La religión laodicea, y está concentrada en los versículos 17. ¿Sí? Yo no voy a desarrollar todos los versículos porque siempre se predica desde la iglesia de Laodicea y obviamente que por ahí quedan incógnitas
qué significa esto, qué significa esto otro. Pero el mensaje de esta mañana es la religión laodicea que está concentrada en el versículo 17. Obviamente que vamos a hacer una referencia a la solución que el Señor les da. En algunos pasajes vamos a mencionarlo más porque el tiempo es tirano. Ustedes saben que no se puede ocupar mucho tiempo. Y bien, la religión laodicea comenzó desde el principio. ¿Sí? ¿Cómo es esto de la religión laodicea? La religión laodicea comenzó desde Adán y Eva, la pareja, cuando ellos cayeron de la gracia, cayeron de la gloria de Dios. ¿Sí? Inmediatamente ellos quisieron solucionar sus problemas y ¿qué hicieron? Ellos humanamente trataron de vestirse su desnudez con las hojas de higuera. ¿Sí? Ellos, su inteligencia. Bueno, tenemos un problema, nos vamos a vestir nuestra desnudez con hojas de higuera. Luego nosotros vemos en Caín y Abel la religión laodicea. Dios le pidió un cordero, un animal en sacrificio que representaba su muerte desde el principio, y Abel obedeció. Y Caín no, rechazó al cordero desde el principio. No, yo no quiero el cordero, yo no lo acepto al cordero. Acá están mis frutos, los frutos de mi trabajo, de mi esfuerzo. Con eso el Señor me tiene que aceptar y yo tengo que ser salvo con eso. Luego, y ahí nomás tenemos que esta religión rechaza al cordero. ¿Sí? La religión de Caín rechaza al cordero, rechaza a Jesucristo. Luego tenemos nosotros a la religión laodicense en Abraham, ¿sí? El gran patriarca, el padre de la fe, en donde cuando él tuvo un problema de que su mujer no podía dar a luz, no podía quedar embarazada, no podía tener hijos, entonces ellos, entre ambos, trataron de ayudar a Dios, introdujeron una mujer, ¿sí? Que no era, introdujeron otra mujer que no era parte de la voluntad de Dios, y entonces trajeron un niño a este mundo por medio de esa mujer. Entonces no le creyeron a Dios, no entendieron a Dios, no confiaron en sus promesas, intentaron ayudar a Dios, ¿sí? Les salió totalmente mal. Luego tenemos la religión laodicense en el patriarca Jacob. Jacob era, su nombre significa engañador, significa usurpador. Jacob, si nosotros estudiamos bien en profundidad, era un ventajista, un tipo totalmente, que miraba hacia el futuro y era totalmente ventajista. Si ustedes lo tuvieran a la par a Jacob, los pasaría por delante, por mucho, le sacaría mucha distancia, si tuviéramos un Jacob cerca nuestro. Es decir, la característica de este hombre, él trataba, de ser, de ganarse todo, de ser superior, y era superior. Luego encontramos la religión laodicense en el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando Dios le ofreció su pacto, no es que Dios hizo pacto con su pueblo, sino que le ofreció su pacto. Entonces el pueblo de Dios hizo pacto con Dios, y no era la voluntad de Él. La voluntad de Él era que crean en su pacto, así como Abraham había creído en su pacto. Entonces el pueblo de Dios dijo: nosotros haremos todo lo que el Señor quiera, todo lo que el Señor ha dicho. Y a las pocas horas ellos estuvieron pisoteando la ley, rompiendo el pacto. Luego lo tenemos al pueblo de Dios cuando Dios le dice: tomen Canaán, vayan y tomen Canaán, yo les he entregado. Y ellos dijeron: no, primero mandemos espías. No le creyeron a Dios, y cuando mandaron los espías, volvieron los espías. Entonces solamente hubo 2 hombres que entendieron la voluntad de Dios, por la fe iban a tomar a Canaán, pero los espías, que eran líderes, que eran jefes, en su incredulidad mintieron y agrandaron la situación, y entonces se levantaron en contra
de estos mensajeros. ¿Qué significa esto? Que el mensaje, dice el Espíritu de Profecía, que el mensaje a la iglesia de la Odisea va a ser rechazado, ¿sí? Lo mismo que ha pasado en el pueblo de Dios, este mensaje va a ser rechazado. Y así, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos la religión laodicense. Pasamos al Nuevo Testamento y lo podemos ver más claramente a la religión laodicense. ¿Dónde vemos la religión laodicense? La vemos, por ejemplo, en Pedro, ¿sí? Cuando Pedro estaban en esa marea, estaban en la barca junto con sus otros discípulos, y entonces él le pidió: Señor, quiero caminar sobre el agua. Entonces, bueno, Dios le concedió a Jesucristo que camine sobre el agua, y él estaba mirando a Jesucristo, pero luego sacó su mirada, entonces se hundió. Lo vemos también cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, el Señor le dice: todos ustedes van a ser escandalizados en esta noche. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no. Yo voy a morir por ti. Y Pedro fue el que lo negó 3 veces a nuestro Señor. Entonces, confianza propia, ¿sí? Luego tenemos la religión laodicense en las 10 vírgenes, ¿sí? Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas es esta religión laodicense, una religión que se ha confiado en sí misma, eso es lo que significa prudente, se ha confiado en sí misma y no ha tomado el aceite debido. Y así, en muchos otros ejemplos, vemos esta religión. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros cambiemos nuestro chip, cambiemos a la religión que Él ofrece y nos apartemos de esta religión laodicense. Eso es el mensaje que nos transmite el Señor en estos pasajes. Así que vamos a entenderla ahora bien en profundidad. En el versículo 17 nos dice, vamos a ir palabra por palabra. Versículo 3:17 dice así: tú dices. Esa es la primera palabra que el Señor nos da en esta mañana de sábado. Tú dices. Es una religión que es humana. ¿Por qué? Porque los hombres están diciendo, no es lo que Dios dice. No, tú dices. Tú dices. ¿Sí? No es lo que Dios está diciendo. Yo ponía un ejemplo por ejemplo, de canto, ¿sí? Yo puedo interpretar algún tema, ser cantante, y yo mismo decirme, qué lindo que canto muy lindo. O tal vez, en otras partes, en otros ámbitos, la verdad que por ahí capaz que alguna mujer se diga, soy muy linda. ¿Sí? Yo me considero muy linda. Y nosotros no tenemos que ser así, tenemos que sino que si tenemos alguna virtud, alguna cualidad, dejar que los otros hablen, no nosotros mismos, ¿sí? Porque eso es ser sabio en nuestra propia opinión, es vanagloria y queda mal. Entonces acá la Odisea está diciendo, tú dices, o sea, ella misma está diciendo, ellos mismos están diciendo, están hablando de sí mismos. No, tú dices. Para ser más específico, la palabra del Señor nos lleva a un pasaje bíblico simple y entonces vamos a ir comprendiendo cuál es esta religión. En el libro de Lucas, siempre vamos a estar volviendo a Apocalipsis. En el libro de Lucas, el versículo 18, en el versículo 9, capítulo 18, versículo 9, dice así. Recordemos que en la Odisea tú dices, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 18:9. Esta es la parte sencilla. Dice, Lucas 18:9 dice así: para algunos que se tenían por justos, o sea, ellos mismos se tenían por justos, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. El Señor Jesucristo da un mensaje para aquellos que solo creían justos, mejores que los demás.
Entonces el Señor cuenta esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y no era un fariseo, un religioso. Personas, si nosotros veíamos lo que eran fariseos, eran personas realmente admirables, ¿sí? No eran personas común y corriente, o personas malas, o personas deficientes. Los fariseos eran admirables, ¿sí? Eran personas distinguidas, nobles, realmente dignos del respeto. Un religioso. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El publicano es aquel que es abierto, ¿sí? No le interesa ni la religión, no le interesa que lo juzguen, no le interesa, digamos, que hablen mal de él, de ella. Un publicano. Mira, yo soy así y no soy hipócrita, dice. Entonces soy un pecador, no me hago el santo. Entonces estaba un fariseo y estaba un publicano. Dice, y acá viene en el versículo 11, miren lo que dice. El fariseo, es decir, el religioso, oraba de pie consigo mismo. Consigo mismo. ¿Qué dice la Odisea? Tú dices. ¿Qué dice del fariseo? Dice que estaba orando consigo mismo. Es decir, que no estaba orando ni siquiera con Dios, porque se hablaba a él mismo. Yo, Señor. Y acá va todo lo que oraba. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. Son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Esta persona se consideraba justa en su propia opinión, es decir, se miraba a él mismo, ¿sí? Y se comparaba con el pecador. Hermanos, hay personas que son superiores, ¿sí? Son superiores. Realmente, si nosotros nos podemos observarlas, son superiores. Son mejores en todo, se destacan en todos, son superiores. Entonces, si por ejemplo en el tema de la iglesia, vienen a la iglesia, son puntuales. El otro viene tarde, yo vengo temprano. Si es el tema de ser económico, es un profesional. Yo no tengo que andar robando porque yo soy un profesional, me gano la vida, he estudiado, tengo mi familia ordenada, intelectualmente pienso mejor que el otro. Son superiores. Hay personas, hermanos, que son superiores, ¿sí? No podemos negar eso. Tienen familia ordenada, tienen un buen trabajo, son intelectuales, son personas realmente superiores por ahí a nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor, este fariseo era así, era superior. Entonces, él hacía lo que Dios le había mandado. Todo esto lo que está acá, Dios le había mandado. Analicemos. Ladrón es parte de la ley, ¿sí? El Señor no nos ha mandado a nosotros a robar, sino a ganar nuestro pan, nuestro salario con nuestro trabajo. Injusto, el Señor no nos ha llamado a ser injustos, tenemos que ser justos. Adúltero, otro mandamiento de la ley, ¿sí? Pero el Señor no nos ha mandado nada más que nosotros nos comparemos con el prójimo, con el pecador, porque siempre nosotros, si nos ponemos a compararnos con el pecador, siempre vamos a ser superiores. Pero ¿por qué no nos comparamos con el Señor Jesucristo o con su ley? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ahora, hermanos, una de las pistas de que la religión laodicense es la religión farisea. La religión farisea rechaza a Cristo y es
se considera justo por sí mismo, no porque el Señor lo ha justificado. ¿Sí? Ahora vamos a volver a Apocalipsis y vamos a seguir analizando. Dice, versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Las otras palabras que nos hablan de esta religión. Soy rico y me he enriquecido. Vamos a buscar en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 5. Ahí nos dice exactamente qué es lo que es la verdadera riqueza. Porque esta religión cree que tiene verdadera riqueza. Santiago, el capítulo 2, en el versículo 5. Santiago 2.5 nos dice cuál es la verdadera riqueza y también ya nos enseña qué es lo que es el oro que el Señor nos ofrece, que es la verdadera riqueza. En Santiago 2.5 dice así, amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que lo aman? La verdadera riqueza es la fe, ¿sí? No es lo material, la verdadera riqueza es la fe. Y en el libro de Gálatas nos enseña cómo es que opera esta fe. En Gálatas, el capítulo 5, el versículo 6, Gálatas 5:6, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la verdadera riqueza es la fe. Y la fe como obra por el amor. ¿Sí? Entonces, el oro refinado en fuego que el Señor Jesucristo nos ofrece es su fe y su amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Odisea cree que tiene fe, cree que tiene amor. ¿Sí? Y está convencida de que tiene fe, que tiene amor. Tiene mucha fe, tiene mucho amor. ¿Por qué pasa esto? Porque la fe dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la Odisea tiene mucha información. Entonces cree que por toda la información que tiene fe y tiene amor. Pero la realidad es que no tiene fe ni tiene amor. ¿Y quién lo dice? Lo dice Jesucristo. Tú dices, tú crees que sos rico y te enriqueció, dice que tienes mucha fe, que tienes mucho amor. Pero ya vamos a ver lo que le dice el Señor, que no es así. ¿Y por qué? Porque Dios ha depositado en su iglesia todas las verdades, la suma de todas las verdades. Es decir, nos da la verdad del sábado, nos da la verdad de su ley, nos da la verdad de la salvación, nos da la verdad del estado de los muertos, nos da la verdad, tiene la suma de todas las verdades. Entonces, claro, eso lleva a un engreimiento y pensamos que nosotros somos los número uno. En religión somos los número uno. Que me vengan a discutir a mí de religión, voy a dar vuelta, ¿sí? Con la palabra de Dios, los textos bíblicos. Entonces, este es el problema de la Odisea. Dice, yo soy rico y me he enriquecido, he acumulado mucho conocimiento. Vamos a volver a Apocalipsis 3:17. Yo soy rico y me he enriquecido y nada necesito. No necesito nada. No necesito ayuda de nadie. No necesito nada. Esto es soberbia espiritual. No necesito que me corrijan. No necesito que me exhorten. No necesito que me ayuden a obedecer la ley. Yo puedo obedecer la ley por sí mismo. El problema de la iglesia de la Odisea era el mismo problema de los Gálatas. Vamos a volver a Gálatas. En el capítulo 3, los Gálatas no estaban entendiendo bien el Evangelio. Entonces en Gálatas,
en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo lo tiene que exhortar y le dice así, Gálatas 3, 1. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros. ¿Lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? ¿Cuál es el problema de los Gálatas? ¿Cuál fue el problema de los Gálatas? Ellos aceptaron a Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, los aceptamos por la fe y aceptamos que somos salvos por su gracia, ¿sí? Por medio de la fe. Somos salvos solamente por gracia, ¿sí? Acá no hay obra que hacer para decir, yo voy a ser salvo porque me merezco esto, porque yo he hecho esto y he hecho esto otro, he obedecido esto y he obedecido esto otro. No. Han empezado por la fe y van a terminar por la carne. No. El justo por la fe vivirá. Ha empezado por la fe y vamos a terminar por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y luego viene la etapa de lo que la Biblia le llama la santificación, que es la vida de obediencia perfecta que tenemos que vivirla, y esa obediencia se la hace por la fe. Pero el problema es que a nosotros se nos han enseñado en los estudios bíblicos, en forma sencilla, yo lo hablo así, se nos enseña en los estudios bíblicos, ahora el Señor te ha rescatado, te ha limpiado, te ha dado arrepentimiento, has confesado tus pecados, ahora empezás una nueva vida, ahora vos solito tenés que obedecer la ley, a rajatabla. Y ahí cuando viene nuestro fracaso, porque claro, nosotros nos lanzamos solitos a tratar de obedecer la ley y queremos obedecer la ley y resulta que la ley no se la obedece con la carne. Es imposible agradar a Dios con la carne. Solamente vamos a alcanzar obediencia por la fe, como lo hizo Abraham y como lo hicieron muchos otros. Obediencia por la fe. Entonces, comenzamos por el Espíritu, por la fe, y vamos a terminar por el Espíritu y por la fe. ¿Sí? Muy bien, volvamos entonces al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, para ir entendiendo la religión laodicense. Esta religión laodicense, que es soberbia, no tiene necesidad, es semejante. No va a esa parte todavía. Vamos por otra. Sí, acá en la siguiente palabra dice. Luego que dice, y nada necesito, dice, y no conoces. ¿Sí? No conoces. Es decir, está en ignorancia de su estado verdadero. No conoces. Acá entra el Nuevo Testamento y lo que el Señor Jesucristo hablaba de la clase de perdido. Hay 3 clases de perdido, que es la oveja perdida, el hijo pródigo y la dracma perdida. La dracma perdida es la que se aplica acá en la Odisea, en donde la dracma, que eran de 10 dracmas, se le pierde una a la dueña de la casa. ¿Y estaba perdida dónde? ¿Dónde estaba perdida la dracma? Dentro de la casa. ¿Y la casa qué representa? Representa a la iglesia. Entonces, el laodicense es representado en el Nuevo Testamento por la dracma perdida. No sabe que está perdido. No conoces, no sabe que está perdido. Está perdido. ¿Por qué? Porque tiene una religión equivocada. Y no conoces que eres un cuitado.
La palabra cuitado, en otras versiones la menciona desventurado. Que si nosotros buscamos el significado, vamos a encontrar que es afligido, triste, apenado, acongojado, amargado, desconsolado, desesperado, atribulado, desolado, sufriente, de poco ánimo. Todo esto sí, eso es lo que está diciendo el Señor. Un infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una religión equivocada. El Evangelio ha sido hecho para nuestra felicidad, ¿sí? Para que nosotros seamos felices en nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros gocemos de la salvación y tengamos la paz y la seguridad de su poder salvador. Entonces, el laodicense, ¿cuál es el problema? Al tener una religión equivocada, viene a la iglesia y es una persona infeliz. Internamente es una persona infeliz. ¿Por qué? Porque no ha entendido el Evangelio, no sabe que tiene una religión equivocada, no conoce. Eres un cuitado, miserable. ¿Qué significa esto, miserable? El miserable es la persona que no le alcanza para comprar nada, no tiene para comprar ni un pedazo de pan. ¿Sí? Esa es la persona miserable. Entonces, ¿qué es lo que no está hablando acá de la parte de las riquezas, sino está hablando el Señor de la parte espiritual? Con todo lo que hace el laodicense, no le alcanza para salvarse. No le alcanza. ¿Sí? No, pero que yo hace 40 años tengo de adventista. Tengo 60 años de adventista, he hecho esto, he dado estudios bíblicos, he predicado, he sido maestro, he sido anciano, he hecho esto. Hay una persona que estaba en el tema del canto. Yo tengo mi reputación, tengo ¿cómo decía la palabra? Mi trayectoria. He hecho esto, he grabado esto. El Señor te dice, no te alcanza para ser salvo con todo eso lo que vos haces. El apóstol Pablo era un fariseo, era una religión farisea, que tenía la religión farisea, y dice, el apóstol Pablo era impecable, ¿cierto? Circuncidado al 8º día, en cuanto a la iglesia, celo, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, irreprensible. Pero el que dice el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque no le alcanza para ser salvo con todo eso. ¿Sí? Entonces, en esta religión, el Señor nos dice que somos miserables. Por todo lo que hagamos no nos alcanza para salvarnos. La salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Eso lo dice el libro de Romanos. Sin las obras de la ley. Entonces dice el Señor que eres un miserable, pobre. ¿Qué significa pobre? ¿Qué significa rico? Rico es que tiene fe, que tiene amor. El Señor le dice, no tienes fe, no tienes amor. Pobre, ciego. Ahí encontramos nuevamente la religión farisea. La religión laodicense nos dice que son ciegos. ¿Por qué ciego? Vení, yo te voy a enseñar cómo tenés que salvarte. Un ciego guía a otro ciego. Mira, vos para salvarte tenés que hacer esto y esto. Tenés que obedecer la ley, tenés que practicar el régimen pro salud, tenés que guardar esto, dejar esto otro, hacer esto otro, así. Una montaña de impedimentos para que se salven. El ciego guía a otro ciego. Si estás perdido, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Entonces el Señor Jesucristo nos dice, cuando hacen la pregunta, eran los apóstoles, le dice el carcelero, que no conocía nada de Dios, varones, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los discípulos le dijeron contundentemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
el hombre, el ser humano, no puede entender, no quiere entender que Dios tiene todo el poder para salvarnos, ¿sí? Y que lo único que necesita es que nosotros le creamos, ¿sí? Pero no, si el hombre le cuesta, no puede ser. No puede ser que Dios me salve solamente por creer. No puede ser. Los discípulos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor Jesucristo le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No le dijo: tiene que creer y tiene que obrar, tiene que creer y tiene que hacer mérito. No, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Y vamos a la parte central ya final de este versículo, en donde nos dice que aparte de pobre, aparte de iniquitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, la otra palabra es desnudo, y el Señor Jesucristo nos explica esta parte con una parábola que se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, el capítulo 22, como la palabra del Señor, con parábolas sencillas, nos hace entender el mensaje. En Mateo, el capítulo 22, ahí nos cuenta, Mateo capítulo 22, en el versículo, vamos a leer el versículo del 11 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 para entender bien. Dice Mateo 22: de nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. ¿Qué significa esto? El Rey es nuestro Padre Celestial, el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la comida está preparada, los toros, los animales engordados han sido muertos, representa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya ha sido sacrificado para que nosotros seamos salvos, ¿sí? Eso es lo que significa: vengan a la boda. Eso es lo que significa. El versículo 5 dice: pero ellos no le hicieron caso. Se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron manos a los siervos y los afrentaron y los mataron. El versículo 7 dice: al oír esto, el rey se enojó, envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Esto es una profecía que se cumplió en el año 70. Estos homicidas, a los primeros que se les fue enviado el mensaje fue a los judíos, al pueblo de Israel, y este que envió su ejército es una profecía de la destrucción de Jerusalén. Este ejército son los romanos que fueron y destruyeron esa ciudad, ¿sí? El ejército romano. Entonces estos primeros invitados, dice el versículo 8, entonces dijo a sus siervos: a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. ¿Qué significa esto? Que fueron los siervos y hicieron entrar a malos y buenos. Esto significa que la salvación está ofrecida para todos, hermanos, malos y buenos, el que conoce y el que no conoce. El Señor ha muerto por todo. Su voluntad es que todo el mundo sea salvo. Pero nosotros sabemos que no todo el mundo va a aceptar el regalo de Dios y no todo el mundo va a creer en su palabra. Pero eso es lo que nos dice este versículo.
Por eso el Evangelio va a ser predicado mundialmente. El versículo 11. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. El rey entra a examinar a los convidados y había un hombre que estaba sin vestido de bodas. Y le dijo el versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. ¿Sí? De acá me tomo yo, y es lo que algunos hermanos estamos predicando, en esta frase, no sé si la mencioné acá, pero la vuelvo a repetir porque el Señor, digamos, es un instrumento, digamos, de aprendizaje, en la repetición. Es más fácil salvarse que perderse. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso? Es más fácil salvarse que perderse. Nosotros hacemos al revés. Es más fácil perderse que salvarse. ¿Por qué? Porque nos engañamos con un montón de cosas. Nos engañamos con un montón de ideas equivocadas y entonces vivimos la salvación como si fuera que no sé si voy a ser salvo. No, equivocado. Es más fácil salvarse que perderse. ¿Y dónde está el fundamento? Acá. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? ¿Qué ha respondido este hombre que estaba sin vestido de boda? Cerró la boca. Entonces, a la hora de que nosotros, yo creo que no, que si nos perdemos, cuando nos digan, ¿y por qué te has perdido? Y bueno, me he perdido porque el Evangelio era difícil, mentira. Y bueno, me he perdido porque no he podido vencer el pecado. El Señor Jesucristo te dice, separado de mí nada podéis hacer. Claro, si vos te alejas de mí no vas a poder vencer el pecado. Tenés que estar conmigo de mi mano. ¿Sí? Entonces, no hay justificativo para perderse. Este hombre cerró la boca. ¿Y por qué cerró la boca? Porque el rey había preparado un vestido de boda para cada uno. ¿Sí? Dios tiene un vestido de boda para cada uno de nosotros. Tiene un vestido de boda para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptarlo. Y una vez que lo aceptamos, nos vestimos con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos da el derecho al cielo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este hombre no estaba vestido de boda? Porque no se quiso salvar. Quiso entrar como él estaba vestido, con esas ropas injustas, manchadas del pecado, y quería que Dios lo salve y lo acepte así como estaba. No, el Señor tiene un vestido de boda para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, este es el tema, esta es la religión, la Odisea, y cuando nosotros entendemos este mensaje de que todos tenemos acceso a la salvación, sentimos un gozo, una paz y una tranquilidad, y tenemos que tomar la decisión de aceptar ese vestido que el Señor nos ofrece, que es su manto de justicia, y gozar de la salvación, vivir en salvación. ¿Sí? Y déjenme que le comparta un último texto en Filipenses, el capítulo 1. Si nosotros estamos cansados, agotados, tristes, si estamos con toda nuestra multitud de problemas, ¿sí? El Señor nos da este mensaje en Filipenses el capítulo 1, en el versículo 6 nos dice así: estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios es el encargado de tu salvación. Dios es el encargado de nuestra salvación.
Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, y al creerle a Dios confiamos en Dios, y al confiar en Dios tenemos que dejarlo a Él, que es el que sabe, que sea el autor, el perfeccionador de nuestra salvación. El problema nuestro es que nosotros hemos estado intentando nosotros perfeccionarnos, nosotros hacer. Dejemos que Dios sea el que obre. Dejemos que Dios sea el que perfeccione y reposar y estar tranquilo. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a estar felices. Y ningún problema de lo que tengamos nos va a apagar esa felicidad y esa tranquilidad de la salvación. Con este mensaje, hermanos, ¿a quién no le da ganas de predicar y de ir a contarle al familiar, al vecino, al hijo, a la esposa, a la novia, al padre, a la madre? El Señor Jesús tiene un vestido de boda para ti, para que seas salvo. Hermanos, vivan la salvación en gratitud y felicidad. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje haya aportado a su vida de fe. El Señor les bendiga.